Pues, ¿qué le parece si iniciamos con su tema, licenciado? Sí, vamos a abordar un tema que en realidad lo iniciamos la semana pasada, pero como es muy interesante, decidimos hacerlo en 3 segmentos. Ya hoy vamos a ver la tercera parte. Quiero hacer la aclaración que el tema se llama La historia de Corea. Sin embargo, pues actualmente, como ustedes saben, ya estamos hablando de 2 Coreas. ¿Por qué se dividieron? ¿Cuándo se dividieron? ¿Por qué tanta enemistad? ¿Por qué tanta agresión? ¿Por qué una terminología belicosa donde una Corea amenaza a la otra? ¿Por qué la otra Corea ha celebrado olimpiadas y ha celebrado copas mundiales, digamos la del sur? ¿Por qué la del norte está ahora hablando de armas nucleares? Todo eso lo vamos a revisar, pero vamos a hacerlo de una manera ordenada. Vamos a apoyarnos en unas imágenes que les elaboramos expresamente para este día. Y como ustedes pueden ver, el título se llama La historia de las 2 Coreas, tercera parte. Vamos a ver en este mapa la ubicación de las 2 Coreas. Como ustedes pueden ver ahí, está en color verde. En este mapamundi que estamos mostrando es en realidad una península que está enfrente de Japón. Es una península que forma parte del continente asiático. Está completamente en el extremo este del continente asiático, más o menos a la mitad del continente. Es un país que curiosamente podría yo decir que tuvo la mala suerte de tener una ubicación completamente desafortunada, porque está rodeada de gigantes. Es vecina de China, es vecina de Rusia y tiene enfrente a Japón. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí estamos viendo el escudo de armas de una dinastía que permaneció en el poder desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX. Esta dinastía se llamaba la dinastía Joseon. En esta época todavía Corea estaba unida y en esta época todavía estaba en estado pacífico. Todo fue que a finales del a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, Japón vio como un gran atractivo el conquistar a este país y precisamente lo hizo. Vamos a la siguiente lámina para explicarles. Aquí tenemos ahora en color verde a Japón, que es un archipiélago, una serie de islas alargadas. Ahí las tenemos ya con un círculo y está enfrente de la península de lo que era Corea, que entonces era unificada y sirvió un poquito de atracción para los japoneses el conquistarlos, y así lo hicieron tras una guerra de 6 años en la primera década del siglo XX. Pues hicieron de este país una colonia japonesa y así permanecieron durante más o menos 35 años en calidad de colonia japonesa. Debo hacer la aclaración ahorita, me es oportuno decirles que el hablar de China, de Corea y de Japón es hablar de lo que comúnmente conocemos como los países orientales. Y por coincidencia, pues en estos 3 países orientales vamos a encontrar que una de las características que son identificación de ellos son los ojos rasgados. Curiosamente, son 3 razas en categoría de raza amarilla, pero son 3 pueblos que tienen su propio idioma, son 3 pueblos que tienen su propia cultura y son 3 pueblos que tienen su propia historia. Entonces los coreanos, aunque les vamos a entender casi lo mismo que a los chinos y a los japoneses, no les vamos a entender nada, se identifican y se parecen por los ojos rasgados, pero en realidad son 3 pueblos de diferente categoría, de diferente historia, de diferente cultura y de diferentes características. Vamos a la siguiente lámina, por favor, para mostrarle ya a nivel de un mapa la misma zona. Aquí estamos ya viendo, pues con colores vamos a tratar de identificar que los colores son las alturas. Los colores oscuros indican las alturas, es decir, las montañas. Los colores verdes son las planicies, los colores amarillos son los más bajos, los que están más cerca del mar. Esa es la identificación que podemos hacer de esta lámina. Y aquí estamos viendo en este mapa lo que podríamos decir la zona de conflicto.
actual. Sin embargo, pues no creo que exista tal conflicto. Ya en la semana anterior, pues dije yo que por mi estudio, por mi análisis del caso, considero que no va a haber guerra, considero que la Corea del Norte, aunque sí tiene armas nucleares, no tiene la tecnología suficiente para en realidad causar daño, y si lo hiciera creo que sería como su sentencia de muerte, porque pues tiene a todo el mundo en contra, y realmente Estados Unidos aprovecharía esa acción bélica para que fueran conquistados de inmediato, casi dándoles un zarpazo de tigre. Entonces no creo que esto vaya a ocurrir, no lo deseo, y quisiera que todo el mundo esté sereno, que no va a haber ninguna guerra nuclear porque no hay capacidad tecnológica para que esto ocurra. Vamos a la siguiente lámina. Antes de iniciar con la siguiente lámina, yo quisiera hacerle un comentario. Por ahí estuvo Ban Ki-moon, ex ministro de Corea, ¿verdad? Tratando de mediar un poquito el conflicto. Y pues tampoco a China le conviene, ¿no? Porque Corea del Norte vende muchos minerales a China. Y China, pues sabemos que es un país que fabrica demasiados artículos para todo el mundo. Y pues me llama también mucho la atención que, fíjense amigos, Corea del Norte es uno de los 3 países más pobres, y Corea del Sur pues es todo lo contrario. Un Eso país es lo muy que próspero. Vamos a ver a continuación con láminas que les hemos preparado. Tiene usted razón, maestra. De momento se supone que China es aliado de Corea, y sí lo es, pero ya en terrenos económicos y en terrenos de conveniencia, creo yo que en estos momentos, dadas las circunstancias actuales de la cuestión económica y los beneficios y de los perjuicios que a China le acarrearía un conflicto en esta zona, pues yo creo que dejarían de ser amigos en cuanto pues ya las cosas se pusieran más tensas. Y para prueba de hoy en la mañana me puse a ver las noticias y encontré que John Kerry, que viene a ser el secretario de Estados Unidos, tuvo un acercamiento con el país de China, y se pusieron de acuerdo que entre los dos, de manera conjunta, convencer a Norcorea de que le baje ya a sus amenazas, de que ya esté pues más tranquilo, para que la situación tenga una tendencia a regularizarse y a normalizar. Sobre todo con Kim Jong-un, ¿verdad? Sí, vamos a continuar en la secuencia de láminas, maestra, si usted gusta, claro, porque ahorita apenas vamos en la historia de Corea. Hemos llegado a a la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió, como ustedes saben, en el 1940 a 1945, y para simbolizarla pusimos pues esta fotografía, que en realidad pues es la explosión de una bomba atómica, de las 2 que se lanzaron en Japón, y que dio por concluido el conflicto, donde ganaron los países aliados en contra de los países de lo que se llamaba los del eje. Entonces, los del eje eran Italia, Alemania y Japón, y los aliados eran Estados Unidos, Inglaterra, e inclusive México también envió el Escuadrón 201 a participar en esa guerra. Sin embargo, ahorita no es el tema, así que lo único que queremos decir que la Segunda Guerra la ganaron los aliados, y principalmente Rusia y Estados Unidos como principales potencias. Una vez que ganaron esa guerra, se repartieron las posesiones o los países que fueron conquistados. Entre ellos, pues vamos a recordar que Alemania misma fue dividida en 2 por vía del famoso muro de Berlín. Pero lo mismo sucedió con Corea, que hace ratito narré yo que Corea era una colonia japonesa. Entonces, al perder la guerra Japón, pues las posesiones de Japón también se dividieron, y eso fue lo que ocurrió. Ahí es cuando se parte en 2, como si fuera un pastel realmente, se parte en 2 la Corea que había sido unida siempre durante siglos. La que ahorita les enseñamos su escudo de armas se partió en 2 a la mitad, coincidentemente con un paralelo, el famoso paralelo 38, que es uno que pasa más o menos como a la mitad de la geografía de Corea, y se dividió entre Corea del Norte y Corea del Sur. Aquí tenemos ya la lámina que a colores nos muestra. Ahí está el paralelo 38, hacia el norte de color rojo tenemos Norcorea, y al sur tenemos Surcorea. Las capitales de Surcorea son Seúl, y de Norcorea son Pyongyang, que está por ahí también dibujada. Entonces,
pues las cosas estaban, digamos, un poquito en paz porque el territorio fue dividido en dos y el norte le tocó a Rusia y el sur le tocó a los Estados Unidos. Hasta ahí todo parecía más o menos tranquilo. Se dividió en dos países y de ahí surgieron ya la necesidad de tener, como lo estamos viendo, dos banderas, pero cortadas por una fisura o por una, pues una división, no solamente física, porque posteriormente, 4 años después de la terminación de la guerra de 1945, ya para 1949 se iniciaron las hostilidades y Norcorea invadió Surcorea y ahí nació en el 1950 la famosa Guerra de Corea, donde intervino Estados Unidos y donde pelearon de manera muy intensa durante 3 años. Aquí vamos a ver en la lámina siguiente cómo fueron las intervenciones. Las líneas rojas indican el ataque de Norcorea hacia Surcorea y las líneas azules indican la respuesta de Surcorea a Norcorea, pero apoyada por Estados Unidos y también apoyada por las fuerzas de la ONU. Quiero aclarar que el presidente de Estados Unidos en esa época era Harry Truman y quiero también decir que Harry Truman mandó al mando de todas las fuerzas militares de Estados Unidos a MacArthur y ellos, pues aunque fueron invadidos, como lo vemos en la raya roja larga, fueron invadidos de manera muy clara. MacArthur aprovechó esa invasión para atacar por la retaguardia. Las flechas que están horizontales, las azules, indican que pues ellos entraron a territorio, pero fueron atacados por retaguardia y eso hizo pues que las hostilidades se tornaran muy violentas. Hubo más de 9,000 muertos en esa batalla, en esa guerra de 3 años, que culminó afortunadamente con un armisticio. Por armisticio vamos a entender una suspensión de las hostilidades, perdón, no utilidades, una suspensión de las hostilidades mediante un armisticio que no viene a ser más que un acuerdo de detener la guerra. Eso sucedió en el año 1953, pero no se firmó un tratado de paz. Y precisamente actualmente Kim Jong-un está diciendo que él da por concluido ese acuerdo de suspensión de guerra y la reanuda. Es decir, entra nuevamente en terrenos de actitud belicosa. Aquí tenemos a las dos banderas, la de Surcorea, que es la blanca, y la de Norcorea, que es la roja. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Seúl. Como usted lo decía hace un momento, maestra, la ciudad de Seúl es una ciudad abierta, realmente dominada por lo que es la evolución industrial, la tecnología, por la apertura de fronteras y totalmente en la época de la globalización. Ellos han organizado, decía hace un momento, ya unas Olimpiadas en el año 1988. Aquí tenemos la mascota de esas Olimpiadas en el 88 y también han organizado una Copa del Mundo. En la siguiente lámina vamos a ver el estadio. Aquí lo tenemos ya, el estadio. Aquí está el estadio de la Copa Mundial. Esto ocurrió en el año 2002. Esto es Seúl. Sin embargo, pues en Corea del Norte vamos a ver que las cosas son muy diferentes, una actitud de militar, una actitud pues de tristeza, no hay ni siquiera edificios altos más que los de gobierno, los misiles, en fin, pues así es la historia de las Coreas. Y si alguien quiere visitar Corea del Norte, amigos, pues fíjense, les ponen una especie de pues podríamos decir de vigía, ¿verdad? Para sí, saber qué es lo que, un acompañante para saber qué es lo que está haciendo, o sea que ni siquiera hay libertad de eso. Pues se nos terminó el tiempo, nos faltó tiempo el día de hoy, amigos, pero pues seguimos nuevamente con el favor de Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga y sobre todo que tengan un día excelente, amigos. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias a usted, maestra. Let's go, make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go, your time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here